Y la consagración, hermanos, se da confesando a Cristo siempre. Y podemos confesar a Cristo a través de la Biblia. En este momento estamos recibiendo el mensaje del Evangelio. Si usted agarra la palabra, se aferra a esta palabra, toma en cuenta esta palabra, la cree, la sigue escudriñando, la palabra tomará lugar en su vida. Y no solamente será un conocimiento, una información, sino que será algo encarnado, algo vivo, porque la palabra es espíritu y es vida, porque se trata de Cristo. Y la palabra es viva y eficaz. Actúa porque penetra así de manera viva y eficaz hasta nuestros tuétanos, es decir, hasta la parte más íntima de nuestro ser. Es así, hermanos, como nos vamos consagrando para Dios. Yo puedo decirles ahora, regañándoles: hermano, vengan a la iglesia, hay que servir a Dios, hay que adorar, hay que participar cantando, hay que evangelizar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y puedo estarles yo regañando fuerte, pero eso no sirve, hermanos, porque yo no puedo cambiar el corazón de ustedes. Yo no puedo cambiar el corazón, pero el evangelio sí. Y por eso, ¿qué es lo que debo hacer? Predicar la palabra de Dios. Y si ustedes reciben la palabra, van a ser bendecidos con el evangelio. Por eso, si usted viene a la iglesia, usted no va a tener regaños de mí, sino va a tener un mensaje bíblico, porque es el mensaje del evangelio el que va a tomar lugar en su vida. Hermanos, es importante entonces que cada día vayamos más y más entendiendo lo que el evangelio hace en nosotros para renovarnos, para transformarnos, para que nuestra vida sea más y más bendecida. En Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 9. Miren, aquí es en donde la Biblia nos enseña en qué consiste una verdadera consagración a Dios, para que verdaderamente le demos a Dios un culto vivo, racional, es decir, conforme a la palabra. Un culto que le agrade. La verdadera consagración está aquí. Miren, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 al 9. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si la Biblia habla del pecado del diablo en relación con nosotros, se refiere a que el diablo hizo que Adán y Eva pecaran. El engañador, porque la tentación fue a través del engaño, ¿verdad? Él es mentiroso, él es el padre de la mentira. El diablo es pecador. Y fíjense, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El diablo llevó a la humanidad a una vida de pecado, a una vida de esclavitud en el pecado. Y la Biblia está diciendo que el único que puede deshacer la obra del diablo, lo que provocó Satanás, solo Cristo lo puede cambiar. Porque nadie puede liberarse del poder del diablo solo, ni nadie puede liberarse del poder del pecado solo. Y vean, hermanos, la verdadera consagración. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La consagración verdadera ocurre cuando tenemos la simiente de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él. Simiente es semilla, y se refiere a Cristo, quien es la simiente de Dios, el Hijo de Dios. Pero también aquí, hermanos, simiente puede traducirse como imagen de Dios. Entonces, la verdadera consagración no es una religión, no es que yo haga cosas para Dios y
y ahí como que de manera externa en mi cuerpo, en mi vida, yo esté manifestando cosas. Porque hay religiones, hermanos, que son bien legalistas. O sea, tienen una estructura bien rígida, tienen una manera de conducirse bien así rígida, un formato muy bien cuadrado. Y no cualquiera aguanta en esas religiones, porque exigen mucho. El problema es que muchas de esas religiones no predican el evangelio, porque predican una salvación que se gana, porque predican que hay que hacer lo que se pueda y a ver cómo lo hacemos para ganarnos el cielo. Y entonces no están predicando una salvación por gracia. Claro, una vez que tenemos la simiente de Dios en nosotros, claro que hay que cambiar muchas cosas, hermanos. Claro que tenemos también que cuidar nuestra manera de ser en lo físico. Claro que incluso hasta nuestra alimentación debemos cuidar, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero todo tiene que ser a partir de poseer la simiente de Dios. ¿Saben qué significa simiente de Dios? Ya dijimos, Cristo, imagen de Dios. Pero, hermanos, es una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. Ya no nos gobierna la naturaleza de Adán y de Eva. Aunque todavía luchamos contra Adán y contra Eva, porque cuando nos bautizamos, resulta que Adán y Eva salieron nadando todavía, no se ahogaron, ¿verdad? Y por eso todavía hay veces que ahí está Adán, ahí está Eva en nosotros. Ese problema de pecado. Pero la Biblia está diciendo, el diablo no puede esclavizarles en el pecado. No pueden ustedes vivir una vida esclava en el pecado. Ya no, porque han sido liberados. Y es cierto que nos equivocamos, fallamos todavía, pero ya no somos esclavos del pecado, hermanos, porque estamos en Cristo. Entonces, usted tiene que confesar a Cristo siempre. Y lo tiene que confesar cada día, para que cada día se vaya manifestando más en usted la simiente de Dios, Cristo. El viejo hombre, Adán y Eva, vayan muriendo, muriendo, muriendo. Y fluya a Cristo, fluya a Cristo, fluya a Cristo. Tenga la mente de Cristo, el corazón de Cristo. Y entonces su vida sea más y más dedicada a Dios.